Saludos cordiales. La Asociación Puertorriqueña de Historiadores se place en ofrecer esta presentación remota de debates históricos. En el día de hoy contamos con la ponencia del doctor William Trinidad, quien nos hablará de su tesis El auge de la producción artesanal con madera 1995-2010. Agradecemos a todos su participación en este debate histórico organizado por la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, pero muy en especial a nuestro técnico Eugenio Rivera Cruz. Les habla la doctora Nancy Santiago Capetillo y seré la moderadora. Antes que nada, un saludo de la doctora Aida Mendoza a nombre de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Muy buenos días a todos. Es un placer para nosotros, para la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, tenerlos a ustedes escuchando al doctor William Trinidad, que nos complacerá hablándonos de la producción artesanal. Así que una vez más, disfrutemos de este debate histórico. Gracias, doctora Mendoza. Esta presentación de debates históricos constará de aproximadamente 30 minutos de ponencia y luego una sesión de contestación a las preguntas que los participantes envíen a través de Facebook Live. La doctora Mendoza también tiene a su cargo leer los datos biográficos del doctor Trinidad. Adelante. El doctor William Trinidad completó su maestría en Planificación Ambiental de la Universidad de Puerto Rico en 1998 y su doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el 2016. Desde 1989 fungió con una maestría de Educación Tecnológica hasta que se jubiló. Fundó su taller artesanal Calula en 1980, en el cual todavía trabaja sus obras en madera. Desde ese taller se dedica a la producción y a la enseñanza de las artesanías tradicionales puertorriqueñas. Gracias, doctora Mendoza. Sin más intervención, dejo con ustedes al doctor Trinidad. Muy buenas tardes. Para mí es un placer dirigirme a todos ustedes a través de este medio. El asunto que nos atañe hoy es la presentación de mi disertación de tesis doctoral, titulada El auge de la producción artesanal con madera en el quinquenio del 1995 al 2010. Este jíbaro citadino ha dedicado los últimos 40 años a la producción, investigación y enseñanza de las artesanías tradicionales puertorriqueñas. Nuestra relación con la producción de objetos artesanales se remonta a la niñez en el barrio que nos vio nacer, que casualmente tiene nombre de árbol. Upey. El amor por la producción artesanal se desarrolló al crecer en un entorno rural rodeado de árboles de todo tipo y tamaño, y también por la gran influencia ejercida por nuestra abuela materna y dos tíos abuelos por parte paterna sobre nosotros. Estos familiares cercanos hacían uso pródigo de materiales como el coco, la higuera, los higüeros, el bejuco de paloma y la fibra de majagua para confeccionar los artículos de uso cotidiano que satisfacían las necesidades diarias de su comunidad. Artes que habían heredado de sus antepasados que, ante la precariedad y la escasez de los tiempos, como mencionaba nuestra abuela de la pana forastera, al referirse al periodo de hambre y miseria que sumió nuestro campesinado bajo las primeras 5 décadas del siglo XX, desarrollaron las destrezas propias de aquellos artesanos del pasado que cumplían con un fin más bien utilitario que discrecional. Ya entrando a la escuela secundaria, comenzamos con la experimentación personal y el acercamiento a los recursos disponibles en nuestra comunidad. El coco, la higuera y el marimbo hicieron su entrada en nuestra producción de forma de maracas, ditas, atacas, tazas y güiros que nos abrieron paso, y de ahí a la producción como medio de artesanía, como medio de subsistencia. A partir de 1990 integramos la madera a la variedad de productos que confeccionábamos. El interés por conocer cada día más de cerca esta materia prima noble dio junto al compromiso por defender y dar a conocer a la clase laboral que escogimos como medio de vida, propició la búsqueda de información y conocimientos que nos tiene
que nos lleva a la producción artesanal con madera en Puerto Rico durante el quinquenio que comprende desde el 1995 al 2010. Nos motiva a realizar este trabajo el hecho de que no se había documentado el desarrollo artesanal en un periodo tan crítico en la historia de nuestra isla. Este trabajo busca evidenciar un proceso largo y angustioso que han sufrido los artesanos a través del tiempo, las políticas culturales en Puerto Rico y la percepción del pueblo. Historial implica buscar información de las fuentes primarias, en este caso los artesanos, razón por la cual la memoria oral nos tiene suma relevancia. Williams plantea que las entrevistas orales son una fuente histórica significativa, porque el historiador puede contraexaminar a un testigo vivo, no muerto, de los eventos en cuestión. Incluimos en nuestro trabajo las vivencias de varios artesanos a lo largo de este. Williams define como nuestra herencia cultural como un proceso de continuidad deliberada, donde intervienen diversos factores como la selección de los elementos considerados más relevantes del pasado. Smith, por otro lado, menciona que la elección de su contenido depende de factores económicos, sociales y culturales, así como políticos. En conversación con Walter Murray Chiesa, este nos hizo saber que las artesanías no fueron siempre valoradas. Por esto se hace necesario recordar a través de los escritos lo que los antepasados han creado y lo que se ha mantenido sobre la artesanía. De esta manera se convierte en un legado a las generaciones venideras. La artesanía se presenta como el medio de conservar y a la vez difundir la información histórica cultural de cualquier pueblo, mediante la expresión de muchas de sus tradiciones, costumbres y el diario vivir. La artesanía es un artículo o producto elaborado principalmente a mano, a la que se le imparten rasgos culturales inherentes del país donde se produce. El artículo artesanal debe tener unas características tales como, por ejemplo, ser manufacturado en un país o región en específico, en cualquier parte del mundo donde existan asentamientos étnicos propios de una cultura hasta donde sea posible. Los materiales deben ser de extracción local, siempre que sea posible, y el trabajo debe ser realizado principalmente a mano, con la ayuda de herramientas, equipos o instrumentos que agilicen la labor. Desde nuestro particular punto de vista, debe tener un diseño original del artesano, sin utilizar moldes. Los temas de los trabajos deben estar inspirados en los diversos aspectos de la cultura en que está inserta, tales como historia, fauna, flora, símbolos, tradiciones y costumbres de las sociedades que las crean. La UNESCO reconoce como patrimonio cultural intangible los procesos artesanales como procesos llenos de habilidades y conocimientos acumulados en el tiempo y que se transmiten de generación en generación, lo que implica un reconocimiento a una de las manifestaciones populares propias de un país o región. La artesanía puertorriqueña surge de la mezcla de varias etnias que llegaron a nuestra isla desde los tiempos de los pueblos originarios, pasando por los acontecimientos de la conquista y colonización, la introducción de otras etnias, europea y africana, también los movimientos migratorios hasta la actualidad. El periodo que conforma este trabajo tiene la particularidad que creó la posibilidad de que se desarrollaran artesanos, talleres, gremios de estos, cuyas ejecutorias no han sido debidamente documentadas hasta el presente. Es la época en que desaparece la sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. La tasa de desempleo durante el periodo que examinamos se disparó a raíz de la desaparición de esta sección del Código de Rentas Internas y de la Ley 7 del 2009.
La primera forma parte del Código de Rentas Internas, como mencionamos, que garantizaba una exención contributiva a aquellas corporaciones multinacionales que establecieron operaciones en la isla y que había provocado un crecimiento económico durante la década de los 80. Trajo resultados nefastos a nuestra industria manufacturera, su desaparición, eliminando cerca de 100.000 puestos de trabajo fijo de estas corporaciones. A este acontecimiento se sumó la aprobación de la Ley 7 del 9 de marzo del 2009, cuando se cesantearon entre 12 a 30.000 empleados del gobierno central, lo cual acrecentó enormemente el número de trabajadores desplazados. Estos eventos ocasionaron un incremento del número de artesanos certificados en el área del trabajo con madera y otras renglones, convirtiendo a la industria artesanal en una alternativa de trabajo real como fuente de empleo parcial para la mayoría de la población dedicada a estas labores. Cabe señalar que la Ley 7 tuvo unos resultados adversos para la economía de Puerto Rico, ya que aceleraron su caída al dislocar algunas agencias gubernamentales cuando se sacó al personal sensitivo de cada una. Dislocado las agencias, hubo que contratar personal sin experiencia para sustituirlos. Mermó la economía porque no resolvió el problema de fondo, no cambió la forma de operación del gobierno y se aceleró la caída de la economía local. Los programas de renuncia voluntaria fracasaron totalmente. Fracasó el proyecto de capacitación laboral para los cesanteados. Los programas de microempresarismo urbano, estos fallaron en alcanzar a todos los desplazados y muchos no recibieron la ayuda. Otros se fueron del país o se dedicaron a otra ocupación. La política cultural es aquella que guarda una relación dialéctica entre el conjunto de logros intelectuales, espirituales y materiales del ser humano. Es decir, todo aquello que no es naturaleza, como arte, ciencia, tecnología, el deporte, las costumbres y las tradiciones que nos hacen únicos a la vista del mundo. El establecimiento de estas políticas debe ser prerrogativa de todos los individuos que componen un pueblo y no de un gobierno o élite en particular. García Canclini sostiene que es difícil entender cómo es que los artesanos se mantienen y siguen creciendo cuando apenas representan cifras íntimas del Producto Interno Bruto de los países productores. El término política cultural abarca el conjunto de esfuerzos e intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios, a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades de una población y obtener el consenso para un tipo de orden o de transformación social. Para poder entender la importancia de la identidad nacional que tiene la artesanía, es preciso partir a definir lo que es cultura. Martal McGough, quien fungió como director de la UNESCO durante 20 años, estableció una interesante definición de cultura. Cultura es a la vez aquello que una comunidad ha creado y lo que ha llegado a ser gracias a su creación, lo que ha producido en todos los dominios donde ejerce su creatividad y el conjunto de rasgos espirituales y materiales que, a lo largo de su proceso, han llegado a modelar su identidad y a distinguirla de otras. Esta definición se suscribe muy bien a nuestra realidad artesanal, ya que destaca la individualidad cultural de los artesanos puertorriqueños en lo referente a la proyección de su imagen internacional. En un ensayo precursor de los estudios culturales, Williams plantea que la cultura no es solo aquello producido en el interior de los muros de Oxford, sino también lo son las prácticas simbólicas y las visiones del mundo de la clase trabajadora. En respuesta a Williams, María Quintero Rivera, directora de maestría
de Gestión y Administración Cultural de la Universidad, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, añade, ya desde una mirada antropológica se venía articulando una noción plural de cultura. De hecho, con el desarrollo de la etnología no solo comenzó a hablarse de culturas como aquellos modos de vida que distinguen los grupos humanos, sino que se cuestiona las jerarquías culturales, avanzando la idea de que no hay culturas superiores e inferiores. Sin embargo, los antropólogos entonces, por lo general, se ocupaban de mantener otras culturas, de estudiar otras culturas, principalmente aquellas consideradas primitivas, mientras que los planteamientos de William partían de sus reflexiones sobre la propia identidad británica. Es importante, el importante papel que juega la artesanía en los pueblos se puede corroborar de una cantidad de literatura en todos los idiomas donde se toca el tema. Nuestro trabajo estimula las diversas fuentes primarias para determinar los factores y las causas que propiciaron el auge de la producción artesanal de artículos confeccionados en madera y su evolución desde el 1995 al 2010. De esta manera se demuestra y se comprueba la relevancia de las artesanías de madera en los últimos 15 años. Estudiamos y analizamos la implantación de políticas públicas, leyes y reglamentos relativos al campo artesanal. También recogimos testimonios de artesanos y artesanas de piezas en madera para conocer de primera mano las vivencias bajo estas políticas. Los estudios sobre la legislación cultural se iniciaron a partir de la valoración universal de los derechos culturales como derechos humanos por la Conferencia Intergubernamental sobre aspectos institucionales, administrativos y financieros de las políticas culturales, convocada por la UNESCO en el 1970. Podemos mencionar que Edwin Harvey indica que el ejercicio pleno de los derechos culturales, la concreción de su crecimiento a nivel individual y el derecho nacional de los países de la Organización de las Naciones Unidas, su consagración a nivel internacional, tornan indispensable la vigencia de una legislación específica adecuada. La teoría de Harvey se basa en el análisis de los derechos culturales y requiere considerar los aspectos enlazados, el desarrollo cultural de la comunidad y sus consecuencias jurídico-normativas, y la nueva posición del Estado moderno de reconocimiento y preservación de tales derechos en el marco de la libertad y la democracia culturales. Siguiendo a Harvey, los derechos se ejercitan en 3 niveles: primero el individual, después la nación, Estado, y el segundo la comunidad internacional. El marco de la política cultural de la UNESCO establece una serie de causas y consecuencias para determinar el grado de desarrollo cultural de un grupo humano. El aumento del nivel de vida material de grandes masas de población, el acceso a una sociedad de tiempo libre, el acceso democrático a las fuentes de educación primaria y secundaria, el impacto mental y social recibido por los individuos de la revolución científica y tecnológica, la influencia de los métodos de comunicación e información masivos, desarrollo urbano desordenado y los movimientos sindicales. El inicio de una política cultural en Puerto Rico nos circunscribimos en 1952 para trabajar el objetivo de esta tesis. Presentamos diferentes leyes donde se basan los actuales programas que sirven de desarrollo a la industria artesanal de Puerto Rico, tanto desde su comienzo desde el momento de estudio. La ya mencionada Ley 89 del 21 de junio de 1955 que creó al Instituto de Cultura Puertorriqueña. La Ley 5 del 8 de junio del 86, Ley de Ordenación y Desarrollo Integral de las Artesanías Puertorriqueñas. Y la Ley 166 del 11 de agosto del 95 para establecer el Programa de Desarrollo Artesanal, la Compañía de Fomento Industrial.
Los programas de desarrollo artesanal de la isla, tenemos el programa de artes populares del Instituto de Cultura con su boletín de artes populares y la Oficina de Desarrollo Artesanal de la Compañía de Fomento Industrial de Fomento Económico con su programa de Aprender para Conservar. Y tenemos varios de los gastos incurridos. Tenemos estos datos que van a observar a continuación, son a partir del 2010, ya que las fuentes que se podían corroborar los mismos son digitalizadas. No teníamos evidencia digital previo a eso y en las oficinas los documentos no es. Sí podemos añadirle a este documento de que sí, muchos de nosotros, personas veteranas, pues fuimos beneficiarios de los programas de incentivos de ambas agencias en ese interín, ya por nuestra experiencia personal. El gobierno de Puerto Rico, a través de diferentes agencias, ha tratado de fomentar y preservar las artesanías. Ahí tenemos otra de las propuestas gráficas de PAI, donde muestra las propuestas trabajadas y los artesanos beneficiados del periodo del 2010 al 2015. Esto también abarca posiblemente números, fechas anteriores, no obstante, fueron digitalizadas en ese periodo de tiempo. Otra barra de columnas, pues tenemos aquí los tipos de análisis de incentivos otorgados a los artesanos de conforme a los años. Noten la reducción paulatina de este tipo de certificaciones trabajadas. Eventualmente al día de hoy, pues no estamos contando con un presupuesto para ese tipo de incentivos. También los auspicios, de esta otra forma de presentar aquellas estadísticas con la misma fecha, las propuestas trabajadas y los artesanos beneficiados de la misma. Otra gráfica de país donde muestra los avances y los gastos incurridos por esta oficina, especialmente la Oficina de Desarrollo Artesanal, que es la que administra el presupuesto para ayudar a los diferentes gremios artesanales a llevar sus propuestas a cabo. Los talleres para aprender para conservar, sí tenemos la evidencia, pero no fue digitalizada hasta el año 2010. Por ende, ese tipo de información corresponde al año del quinquenio en estudio, a los años del quinquenio en estudio. Programas de aprendizaje de las artes populares son la cantidad de talleres que estos se ofrecen a lo largo y a lo ancho de la isla de acuerdo a la disponibilidad de fondos y a la disponibilidad de los recursos humanos para dar los mismos. Ahí tenemos varias de las obras que se realizan nuestros artesanos dentro de los renglones que se trabajan en madera, pues tenemos los muebles, los instrumentos de cuerda, las tallas en general, los objetos al torno, trabajos al torno y las artesanías diversas. Eso pues incluye joyería y otros artilugios. Tenemos aquí una tabla de las maderas comunes. Las maderas comunes son las maderas más usadas por los artesanos. Aproximadamente el 70% de la artesanía y los muebles se hacen con estas especies, entre ellas se incluyen el cedro hembra, el guaraguao, el laurel y la caoba. Las maderas ocasionales que se encuentran de vez en cuando en la feria de artesanía, aproximadamente el 25% de las artesanías se hacen con estas especies, entre ellas la clasificación se encuentra en el roble, el mahón, la teca y la malga. Las maderas subestimadas se usan muy poco, aunque son comunes y se pueden cultivarse fácilmente y son de buena calidad. Aproximadamente el 3% de la artesanía se hacen con estas especies. En este grupo se encuentra la caoba hondureña, el pino hondureño, el capa blanco, el algarrobo, el tachuelo y la acacia negra. Y las maderas de muy poco uso, que son encontradas esporádicamente en aserraderos, ferias de artesanía o talleres de artesanos. Se usan poco porque el árbol escasea
es pequeño, su porte está restringido o las propiedades y la utilidad de la madera se desconocen. Aproximadamente un 2% de la artesanía se hacen con estas especies. Ellas se encuentran en el ausubo, el guayacán, el moralón, la cobana negra, el ortegón, el ébano y el aceitillo. Aquí tenemos una pantalla, un mapa geológico de la zona, donde la rica variedad de tipos de suelo por los cuales cuenta nuestra isla permite la proliferación y el desarrollo acelerado de especies maderables producidas, en aproximadamente un 40% más que en sus países de origen. Ya podemos contar con árboles adultos en 60 años, cuando en países de origen tardan un siglo en desarrollarse. Las reservas forestales de Puerto Rico, si bien nuestra isla se ve bastante verde desde el espacio, pues solamente contamos con un grupo reducido de reservas forestales que son pertenecientes al gobierno. Esta pues se encuentra de más grande, que es el Yunque, el bosque de tono negro, que se redujo significativamente en su tamaño, Vega Alta, el bosque de Vega, el bosque de Piñones, el bosque urbano en Río Piedras, la Condesa en Caguas, el bosque de Carita en Calley, el bosque costero de Aguirre, el bosque costero de Ceiba, bosque de la reserva de Cambalache en Arecibo, el bosque de Río Bravo en Utuado, Oaxaca en Quebradillas, Maricao en Maricao y pueblos circundantes, Suba, Aguilarte, Bosque Seco en Guánica y Boquero, entre otros. Las temperaturas fluctúan desde los 80 a los 68 grados según el grado de altitud, siendo las 76 grados de temperatura el clima perfecto para el desarrollo de las especies maderables que se utilizan en la isla. Aquí tenemos una serie de aserraderos que la mayoría aún al día de hoy continúan en funcionamiento, siendo el más grande el de Fernando Otero, que está en la carretera 632 en el barrio La Cumbre, en Ciales, el de mayor tamaño en toda la isla. Y aquí tenemos una línea de temporal donde empieza desde los pueblos originarios, la artesanía individual y utilitaria, cuando comienza el crisol artesanal en 1492 y así sucesivamente, el desarrollo actual de la industria como domina lo artesanal, siglo XX. Bien, podemos concluir en este tipo de trabajo, de investigación, una de las conclusiones mayores es que hoy en día necesitamos ampliar la capacidad de los funcionarios que se han ido debido a las jubilaciones, debido a la ley 7, que fueron muchos desplazados de las oficinas de desarrollo artesanal y del Instituto de Cultura. Y la importancia, bueno, aquí tenemos una serie de fotos de las zonas de estudio esenciales, el barrio Cordillera. Ahí es esa madera, los curiosos se trajo desde el pueblo de Trujillo Alto para hacer trabajar en el barrio de la Cordillera de Ciales. Se convirtió en muebles de tipo tradicional. Ese es el aserradero del señor Fernando Otero, ese es el aserradero más grande de la isla. Allá se trabaja el sistema de aserrado por disco, todavía. La mayoría de los demás todavía funcionan hoy en día con sistemas de aserrado por cinta, que es más económico para ellos, operación más ligera. Es bien importante recalcar que los funcionarios gubernamentales que trabajan por la clase artesanal tienen que recibir una orientación y una educación continua. En estos momentos eso no está ocurriendo. También es importante mencionar el hecho de que el Centro de Investigaciones Artesanales que le corresponde por ley al Instituto de Cultura Puertorriqueña no está en funcionamiento desde el 2010. Dicho ese paso, la última persona que trabajó con este tipo de investigaciones fue el difunto recién fallecido compañero artesano y antropólogo Ramón López, quien fungió como director de ese departamento y trabajó ampliamente con los boletines de artes populares.
Vean ahí el proceso de donde se saca la fibra de lana hasta que se convierte en la fibra utilizada para la confección de los muebles tradicionales del área de Ciales aquí en Puerto Rico, utilizando la madera que se cultivan en esa área de montaña. La zona caliza es bien importante aquí, ya que le permite a la proliferación, su amplia capacidad de absorción de agua, permite la proliferación de árboles de muy rica madera y muy útiles para nuestros artesanos. Estamos viendo una fábrica típica en el pueblo de Ciales, la fábrica de los Villalobos. Hay dos talleres de fabricación de muebles grandes allá, son tres, son todos de la familia Villalobos, que desde los años 30 se han dedicado a esta producción. Y también se dedican a la restauración. Esos muebles ya ese tipo de corte antiguo, ese mueble es originario de la zona oeste, donde si bien es cierto que las fábricas de muebles finos de Puerto Rico, el estilo isabelino, nació en Guayama ya para los 1840, se concentró en la zona entre Cabo Rojo y San Germán, donde existen hoy en día los talleres completos. Hay varios talleres que se dedican a la elaboración de muebles finos en madera como caoba. Parte de la arquitectura es muy importante, la industria de la construcción de muebles y construcción proveía un gran flujo de materias primas para los artesanos, que hoy en día pues, se mantiene viva gracias a esas bases de materias primas que podíamos contar en esa época. Instrumentos musicales, el pandero, guitarra y güiro, marimbola, juguetes tradicionales. Gracias al acceso a la tecnología, como pueden observar, la variedad de la artesanía confeccionada de madera se ha diversificado significativamente, de forma que hay una oferta mucho mayor de la que había hace unos 50, 60 años atrás. También el grado de instrucción de cada uno de los artesanos ha ido aumentando considerablemente, donde hay muchos compañeros porque intentan desde un doctorado hasta una maestría o alguna licenciatura en alguna profesión y dedican parte o se dedican de lleno a la producción artesanal con madera. Desde el trabajo al torno hasta el tallado a mano. Tenemos la intarsia, que es otro tipo de aplicación artesanal. Las incrustaciones, los cortes, ahí tiene parte de la faceta educativa de la artesana es mostrarle el tipo de madera con la que cuenta para fabricar sus productos. Este compañero pues, tiene una exhibición completa de todas las materias primas que utiliza para esos trabajos. Desde talla de santos hasta otros artículos de tipo contemporáneo, talla de aves, artículos de uso cotidiano como las tostoneras, adornos de corte discrecional. Esto cambió definitivamente después de la década de la creación del Instituto de Cultura, donde se le da un énfasis al corte más discrecional que al utilitario. El compañero Pedro Pablo Rinaldi, tallador de Santos, con su producción,
La talla de santo ha sido una de las vertientes que más, se ha enriquecido en los últimos 20 años, gracias pues, a la educación continua de parte de la autogestión de los mismos compañeros artesanos que se han dedicado a rescatar esta rama de nuestro arte tradicional, una de las más significativas. Es por ende que en todas las ferias artesanales usted va a ver mucha trabajo en talla. Aquí tenemos el proceso desde donde empieza desde cero hasta donde se lleva la pieza ya finiquitada en su totalidad. Desde la tradicional hasta lo cotidiano, los reyes tallando reyes. Hay diferentes manifestaciones en la terminación, en la pintura. Cada uno de los artesanos es un artista en sí. Tenemos piezas fabricadas por este servidor. Estas reyes están en el Museo de los Reyes en Juanadía, son tamaño natural. ¿Por qué tantas fotos de la talla de santo? La talla de santo de por sí es la iconografía de santo de Puerto Rico es sumamente importante y goza de prestigio a nivel mundial. Aquí llegamos con esta presentación. Espero pues, que haya sido del agrado de todos y cada uno de los compañeros que estén pendientes de la misma. Y pues, cualquier pregunta que deseen hacer, estamos a la orden para contestar. Muchas gracias, profesor Trinidad. Realmente una de las presentaciones más completas y más llamativas de las que hemos tenido. Ahora pasamos a las preguntas que ustedes tengan y que el profesor pueda contestar. Preguntan, profesor, ¿cómo se ha afectado a los artesanos después del huracán María y en la actualidad por la pandemia? Bueno, después del huracán María, si bien es cierto que el huracán aconteció bajo el tiempo de luna menguante, la que podemos aprovechar el material, pues no es lo mismo cortar que recoger del suelo. Esto significa que muchas de las artesanías, en términos de la casa de madera, pues la madera que se recogía estaba bastante maltrecha, muchas no sirven. Y eso pues nos causó un problema de materiales al momento. En cuanto a la pandemia, pues estamos en tiempo muerto desde el 12 de marzo hasta el día de hoy. Los artesanos no tienen ningún tipo de actividad donde poder llevar y mercadear sus productos, que no sea los pocos que han tratado de mercadearla a través de las redes sociales o en internet. Y estamos pues en espera de que las gestiones que nosotros realizamos por la Administración de Fomento Económico brindan fruto, ya que nosotros le llevamos la preocupación de que se nos incluyera en un tipo de incentivo, ya que la oficina pues cuenta con los fondos y se le realizó un censo a través de nosotros para poderle acelerar el trámite de a quién identificar a los necesitados y estamos en espera de eso. Y le pregunto, las maderas para los santos, ¿cuál es la mejor que se puede utilizar? Bueno, yo en lo personal utilizo el cedro y la caoba. A mí me gusta mucho más la caoba dominicana y del país, que pues resisten muy bien los cambios de humedad, es blanda a la vez, no es ni muy blanda ni es muy dura, corta muy bien, limpia bien, pule bien, pero se puede trabajar con muchas maderas
Se pueden conseguir inclusive a nivel de aserradero o de alguna otra ferretería grande que importe de Centro y Sudamérica. Preguntan si existen asociaciones de artesanos de madera que se puedan unir para vender por internet. Bueno, ahí se está creando una página, acá hay un directorio artesanal que se está produciendo, que lo está llevando el compañero Alexis, que fabrica jabones, y estamos exhortando al gremio artesanal en su totalidad que se una al mismo para que la gente pueda accesar y ver la oferta que tienen estos compañeros. Está la Asociación de Artesanos Pedreños, está la Federación de Artesanos, a la que yo soy asesor historiográfico, y esta en sí, pues busca aglutinar a todas las organizaciones de manera que podamos convertirnos en un grupo de interés más que el grupo de presión, de forma que podamos llevar una oferta al público general. Preguntan de las artesanías en madera, ¿cuál es la que más se vende? Dicho ese paso, siempre hay mercado. Tenemos siempre el producto de mayor demanda siempre va a ser la talla. La talla, lo que pasa es que pues hay que hacer un producto, una producción que sea consona con el presupuesto de la persona que desea. Los precios de las trabajos de madera empiezan pues hay topes de domino, que tiene muy buena acogida, los topes de domino. Los productos para la cocina, tostoneras, pilones. Pero significativamente es la talla de santo la que acapara el gusto y la apreciación del público en general. Y en términos de utilitario versus de decoración, ¿cuál es la talla que más se vende? ¿De utilitaria o la de decoración? Los reyes. Los reyes son los más que Los reyes. Tienen más salida. Siempre los reyes van a estar, porque los reyes trascienden la frontera religiosa. Me explico. Un protestante no tiene el más mínimo problema en poner en su tablillero o en su escritorio un set de Reyes Magos. Quizás tenga inconveniente en ponerle alguna efigie de un santo. Los reyes no, ya los reyes trascienden la religión y se van a lo cultural nacional. Preguntan aquí si los artesanos han pensado en modelos cooperativistas para unirse y fortalecer sus vínculos económicos. Ha habido una serie de intentos. Lo que pasa es que quizás los compañeros artesanos, y se lo digo yo, que yo soy miembro de una cooperativa, de la cooperativa de los maestros, pues yo entiendo que una cooperativa de artesanos debe iniciarse como una cooperativa de ahorro más que de consumo, por lo menos la primera década, y eso es bien importante. Una cooperativa de ahorro para marcar un fondo, para entonces poder pensar en otros proyectos de mayor envergadura. Mi consejo es que al gremio artesanal, a todos los miembros de la comunidad artesanal, porque se asocien con una cooperativa, la que sea de su preferencia y pueda generar su ahorro, su economía. Si hubiera algún estudiante que interese temas sobre artesanía, ¿dónde podría ir a buscar información o usted conoce de algunos temas que pudieran ser particulares para investigar? El municipio de Las Piedras tiene una serie de talleres artesanales abiertos al público general, los cuales los ofrecen sus facilidades de la plaza del mercado en el municipio.
En el Plaza de las Américas, en el tercer piso, está el pasillo cultural, el pasillo de los artesanos. Ahí está el maestro Pedro Pablo Rinaldi Gómez los martes y los viernes, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Él es tallador, pero también es maestro y enseña todos los aspectos relativos a la talla, desde la historia de la talla de santo en Puerto Rico hasta cómo confeccionar sus piezas. Hay otros compañeros también allí, como la compañera Evelyn Vázquez, que enseña un curso de talla, pero ese es un curso todavía más avanzado porque es para artistas plásticos. Ciertamente ustedes pueden conseguir información a través de el municipio de Ponce, en el área del Centro Comercial Plaza del Caribe. Había una suboficina de fomento donde se estaban ofreciendo una serie de talleres. Lamentablemente, pues después de la declaración de la pandemia, pues no hemos podido volver a reiniciar este tipo de dinámica. Preguntan cuál es la diferencia entre artesanía y manualidad. La artesanía envuelve una transformación completa de la materia prima. La manualidad es cuando usted coge y ensambla. Tiene que haber un elemento de creatividad, diseño, un prototipo. Usted genera un diseño, un prototipo, trabaja cada uno de esos materiales y no es lo mismo cuando usted coge las cosas ya previamente fabricadas y las ensambla, que básicamente es eso. ¿Cuál es el perfil del sector de los artesanos? Es decir, ¿su trabajo es complementario de un trabajo principal o es un ejercicio ocasional? La mayoría de los artesanos viven de su oficio. Por eso en estos momentos el clamor de muchos de poder recibir un trato digno en términos de ayuda de ya sea del gobierno o sencillamente que se abran los mercados para que la persona, el público en general pueda llegarse a adquirir sus productos. Muy pocos pues combinamos, y me incluyen ellos, pues muy pocos combinamos la producción artesanal con una pensión o un salario. La mayoría de gente se está dedicando en pleno a esto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues agradecemos nuevamente la participación de todos. El debate histórico retoma el espacio en el mes de octubre y prontamente anunciaremos nuestra próxima ponencia. A todos un feliz día y feliz semana. Muchas gracias. Gracias a todos y un placer pues, estar aquí con ustedes.